El reluciente casco de la nave interestelar Geraisen atravesaba el vacío negro como la tinta. Su destino, el misterioso mundo de Nova Prime. Dentro del puente, el embajador Rick Johnson permanecía con las manos entrelazadas a la espalda, con la mirada fija en el orbe azul y verde que se acercaba. Tras meses de viaje, finalmente estaban aquí. La primera misión diplomática oficial de la humanidad a un mundo alienígena. Entrando en la órbita de Nova Prime en 5 minutos, anunció el embajador. La capitana Sarah Chen, desde su puesto de mando, anunció. Rick asintió con el estómago revuelto, con una mezcla de emoción y aprensión. A sus 45 años, era uno de los diplomáticos más experimentados de la Tierra, pero esta misión eclipsaba todo lo que había hecho antes. El destino de la relación de la humanidad con una civilización alienígena avanzada recaía sobre sus hombros. ¿Algunas últimas palabras de sabiduría? El embajador preguntó a la doctora Maya Patel, la xenobióloga de la misión. Sus ojos oscuros brillaron con un entusiasmo contenido. Rick se giró para mirar a su pequeño equipo. Recuerden su entrenamiento. Estamos aquí para construir puentes, no para quemarlos. Estos novios pueden parecerse a nosotros, pero su cultura podría ser muy diferente. Quédense. Alerta, manténganse respetuosos mientras la nave iniciaba su descenso hacia la estación orbital. La mente de Rick repasó rápidamente la escasa información que tenían sobre el Novian, de apariencia humanoide, tecnológicamente avanzado y dispuesto a participar en la diplomacia. Más allá de eso, se adentraban en lo desconocido. El procedimiento de acoplamiento transcurrió sin problemas y pronto Rick condujo a su equipo a través de la esclusa de aire hacia la estación orbital de Nova Prime. La arquitectura era elegante y orgánica. Líneas curvas y superficies iridiscentes que parecían latir con una luz interior. Una delegación de Novian los esperaba para saludarlos. A Rick se le cortó la respiración al observar su apariencia. Si no fuera por sus ojos ligeramente más grandes y los tenues patrones brillantes en su piel, podrían haber pasado por humanos. Bienvenidos a Nova Prime. El embajador Johnson dijo al Novian líder en un inglés perfecto. Su voz melodiosa, soy Sarah, jefa de relaciones entre especies. Nos honra su presencia. Rick hizo una ligera reverencia. El honor es nuestro. Jefa Sarah. Venimos en paz y amistad, ansiosos por aprender sobre su gente y su cultura. Los labios de Sarah se curvaron en lo que Rick esperaba. Fue una sonrisa. Entonces comencemos con un recorrido por la estación. Hay mucho que discutir mientras caminaban. Rick notó cómo el novio mantenía una distancia prudencial de su equipo. Archivó la observación para su posterior consideración. El recorrido concluyó en una gran sala de conferencias mientras el equipo de Rick se acomodaba en sus asientos. Un novio con rostro severo entró flanqueado por otros dos que parecían el embajador de seguridad Johnson. Sarah dijo, permítanme presentarles a la cónsul Aria, quien supervisará nuestras negociaciones. Aria miró fijamente a Rick a pesar de su expresión severa. Rick no pudo evitar notar su impactante belleza. Parecía tan humana. Era asombroso, salvo por los tenues patrones brillantes en su piel que parecían cambiar y bailar con la luz. El cónsul Rick dijo, levantándose para saludarla. Es un honor. Antes de continuar, Aria interrumpió con voz brusca. Hay protocolos que debe entender, jefe. Entre ellos, no debe haber absolutamente ningún contacto físico entre nuestras especies. Así de claro. Rick parpadeó, sorprendido por su brusquedad. Por supuesto, cónsul. Aunque, ¿puedo preguntar por qué las razones no son de su incumbencia? Aria espetó, simplemente sigan el protocolo. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Rick miró a su equipo y vio que su propia confusión se reflejaba en sus rostros. Quizás Sarah intervino con suavidad. Deberíamos comenzar con un breve resumen de nuestras respectivas culturas para establecer un punto en común. Las siguientes horas transcurrieron. En un frenesí de intercambio de información, Rick se sintió fascinado por la sociedad Novian,
su énfasis en la conciencia colectiva, su biotecnología avanzada y su profunda conexión con el ecosistema de su planeta. Sin embargo, durante todo el proceso, Arya se mantuvo fría y distante. Sus respuestas fueron cortantes y a menudo rozaban la hostilidad a medida que la reunión llegaba a su fin. Rick se puso de pie para dirigirse a la sala. Gracias a todos por esta esclarecedora discusión. Creo que hemos sentado una base sólida para la futura cooperación entre nuestros pueblos. Consularia, a pesar de nuestro difícil comienzo, espero que podamos avanzar con un espíritu de respeto y comprensión mutuos. Extendió la mano. Un gesto diplomático reflexivo, arraigado tras décadas de negociaciones. Sucedieron varias cosas a la vez. Sara gritó, «¡No!». Los ojos de Arya se abrieron de par en par, conmocionados. Antes de que Rick pudiera procesar su error, su mano agarró a Arya. Una descarga eléctrica recorrió el cuerpo de Rick. Vio cómo los ojos de Arya se ponía en blanco mientras se desplomaba en el suelo. El caos estalló en la sala de conferencias. La inseguridad de Novi pululaba alrededor del cuerpo inconsciente de Arya. Sara gritaba órdenes. El equipo de Rick se apiñó a su alrededor, como guardias novian. Armas avanzadas desenvainadas. ¿Qué has hecho? La voz de Sara cortó el pandemonio. Su anterior amabilidad se evaporó. Tenías expresamente prohibido el contacto físico. La mente de Rick dio vueltas. No quise hacerlo. Fue un accidente. ¿Está bien? Un gemido desde el suelo. Triu. Todos están atentos. Arya se movió, abrió los ojos de golpe y se incorporó lentamente. Ayudada por su equipo de seguridad, fijó en Rick una mirada de veneno puro. Idiota. Siseo, ¿tienes idea de lo que has hecho? Antes de que Rick pudiera responder, otro novio irrumpió en la habitación. Habló brevemente con Sara, quien se giró hacia Rick con una expresión que mezclaba disgusto e incredulidad. Embajador Johnson, dijo con la voz temblorosa por la rabia apenas contenida. Los escáneres confirman que has embarazado a la consularia. Rick se quedó boquiabierto. Es imposible. Solo nos tocamos las manos por un segundo, tiempo más que suficiente para una transferencia de nanocitos. Arya escupió, poniéndose de pie con dificultad. Tu ADN humano se ha fusionado con el mío. Una nueva conciencia ya se está formando. A Rick le daba vueltas la cabeza. Esto no puede estar pasando. Tenía que ser algún tipo de malentendido o una traducción errónea. Por favor, dijo, luchando por mantener la voz firme. Debe haber algún error. Discutamos esto con calma. Y no habrá más discusión. Sara lo interrumpió. Tú y tú. El equipo está confinado en sus aposentos hasta que decidamos cómo manejar esta violación. Los guardias los escoltan mientras se los llevan. Rick vio a Arya por última vez. El odio en sus ojos lo heló hasta los huesos. Los puentes que esperaba construir entre su especie acababan de estallar en llamas en sus aposentos. El equipo de Rick estalló en un frenesí de preguntas y recriminaciones. ¿Cómo pudiste ser tan descuidado?, exigió el Dr. Patel. Se supone que eres nuestro principal diplomático. Fue un accidente. Rick respondió, caminando de un lado a otro por la habitación como un animal enjaulado. Un acto reflejo. ¿Cómo se suponía que iba a saber que un simple apretón de manos podría causar lo que sea esto? El capitán Zen, la voz de la razón, se interpuso entre ellos. Discutir no resolverá nada. Necesitamos averiguar nuestro próximo movimiento. La misión está claramente en peligro. Y si no tenemos cuidado, esto podría convertirse en un incidente interplanetario. Rick se pasó una mano por el pelo. Su mente. Acelerada. Tienes razón, necesitamos más información. Maya, ¿qué opinas de esta transferencia de nanitos?, mencionó la doctora. Patel frunció el ceño. Su curiosidad científica superó su enojo anterior. Es fascinante. De verdad,
Su biología debe ser radicalmente diferente a la nuestra para permitir un intercambio genético tan rápido. Pero sin más datos, ni siquiera puedo empezar a entender cómo funciona. Un timbre en la puerta interrumpió la discusión. Un guardia novián de rostro adusto entró, flanqueado por otros dos con armas listas. El embajador Johnson, el guardia, anunció, se requiere su presencia en la enfermería para un examen. Los demás permanecerán aquí bajo vigilancia. El equipo de Rick protestó, pero él les indicó que se fueran. Está bien, me iré en paz. Tal vez podamos resolver este lío mientras lo guiaban por los pasillos quejumbrosos de la estación. El mundo mental de Rick con posibles escenarios y estrategias diplomáticas, pero nada en sus años de experiencia lo había preparado para algo así. La enfermería era una maravilla de la tecnología alienígena. Máquinas elegantes zumbaban y pulsaban con una energía de otro mundo. En el centro de todo, Arya estaba de pie. Su rostro era una máscara de furia fría. «Túmbate», ordenó. Señalando una mesa de examen, Rick obedeció. Con el corazón latiéndole con fuerza. «Cónsul, por favor, ¿podemos hablar? De esto, tiene que haber una manera de silenciar a Arya». Se giró hacia un médico. «Comienza el escaneo. Quiero saber exactamente qué le está haciendo su ADN humano a mi sistema». Al comenzar el escaneo, Rick sintió un hormigueo por todo el cuerpo. Observó cómo las pantallas holográficas cobraban vida a su alrededor, mostrando patrones de luz arremolinados que no podía interpretar. Los ojos del médico se abrieron de par en par mientras estudiaba las lecturas. «Fascinante», murmuró, «la fusión está progresando mucho más rápido de lo previsto. La nueva conciencia ya está empezando a formar vías neuronales». El rostro de Arya palideció. «¿Cómo es posible? Solo han pasado unas pocas horas. Parece que el material genético humano está catalizando el proceso de formas inesperadas». El médico respondió, «Esta entidad híbrida podría ser diferente a todo lo que hemos visto». La cabeza de Rick daba vueltas con las implicaciones. «Espera, ¿estás diciendo que este niño o lo que sea nacerá pronto? ¿Hay un mundo?» En sus ojos llameantes, «Esto no es un niño, es una abominación, una amenaza para la pureza de nuestra especie». «Basta», una nueva voz resonó. Sara entró a la enfermería. Su anterior actitud diplomática fue reemplazada por un aura de mando. «El Alto Consejo ha tomado su decisión. Embajador Johnson, sus acciones imprudentes han puesto en riesgo a todo nuestro planeta. Usted y su equipo serán detenidos indefinidamente mientras determinamos cómo proceder». Rick se incorporó. La desesperación lo arañó. «Por favor, sea razonable. Esto fue un accidente, no un acto de agresión. Seguramente podemos encontrar una solución pacífica». La expresión de Sara se suavizó ligeramente. «Entiendo que esto fue involuntario, embajador, pero las intenciones importan poco ante una posible catástrofe. El proceso de hibridación que ha iniciado no tiene precedentes hasta que comprendamos todas sus implicaciones. No podemos arriesgarnos a una mayor contaminación». Mientras los guardias novianos se dirigían a escoltarlo, Rick miró fijamente a Arya por un momento. Él pensó. Vio un destello de algo más allá de la ira en su mirada, miedo quizás o incertidumbre. ¿Qué le sucederá? Rick le preguntó a Sara asintiendo hacia Arya. «Eso ya no es asunto tuyo». Sara respondió fríamente. «Los guardias devuelven al embajador a sus aposentos. Los protocolos de confinamiento total están en vigor». Mientras se llevaban a Rick, su mente corría. Había venido a Nova Prime para forjar una conexión entre sus especies. En cambio, había creado una de una manera que nunca podría haber imaginado y potencialmente había condenado a ambos mundos en el proceso. Las puertas de sus aposentos se cerraron con un siseo tras él. El ominoso sonido de múltiples cerraduras al cerrarse. Su equipo levantó la vista. La esperanza se desvaneció de sus ojos al ver su expresión sombría. «Bueno», el capitán Chen preguntó, «¿qué tan mal está?» Rick se hundió en una silla.
El peso de la situación lo aplastaba. «Mal», dijo en voz baja. «Muy, muy mal», mientras relataba lo que había sucedido. En la enfermería, Rick no podía quitarse la imagen del rostro de Aria de la mente. En algún lugar de esta estación alienígena, una nueva vida se estaba formando. Un puente entre sus especies, pero uno que amenazaba con convertirse en un abismo. En cambio, había venido a Nova Prime para hacer historia. Ahora temía haber puesto a ambos mundos en rumbo de colisión. Con desastre, Rick se quedó congelado en la ventana de sus aposentos, mirando las estrellas alienígenas. La catástrofe diplomática que había desencadenado sin querer amenazaba con escalar a un conflicto interplanetario. Tenía que hacer algo y, rápidamente, un suave timbre de su comunicador lo sacó de sus pensamientos. Un mensaje cifrado brilló en la pantalla de la bahía médica. Ven solo. El ajetreo de Rick corrió. Aria quería reunirse. Podría ser una trampa, pero también era el primer avance potencial que habían tenido desde su confinamiento. «¿Qué es?», preguntó el capitán Chen. Al notar su reacción, Rick dudó solo un momento. Nada importante, solo otra advertencia para que se quedaran quietos. No podía arriesgarse a que nadie intentara impedirle esta reunión clandestina. Cuando el cronómetro de la estación marcó 155, Rick puso su plan en acción. Descubrió un pequeño fallo. En el mecanismo de cierre de la puerta, no lo suficiente para escapar por completo, pero sí para escabullirse. Sin ser detectado, los pasillos estaban inquietantemente silenciosos mientras Rick se dirigía a la enfermería. Cada sombra parecía ocultar a un guardia listo para detenerlo, pero llegó a su destino sin incidentes. Se coló en la habitación tenuemente iluminada. No estaba seguro de si vendrías. La voz de Aria lo sobresaltó. Salió de detrás de un banco de equipo médico. Su expresión era ilegible. El entrenamiento diplomático de Rick se activó. Mantuvo la voz firme a pesar de su corazón acelerado. «Estoy aquí para encontrar una solución. Cónsul para ambos pueblos». Aria entrecerró los ojos y preguntó: «¿Qué solución propones para esta abominación que crece en mi interior?». La dureza de sus palabras hirió, pero Rick insistió: «No es una abominación, es un puente entre nuestras especies. Una oportunidad para la comprensión. Nunca podríamos haber imaginado. No entiendes lo que has hecho». Aria siseó, avanzando hacia él. «Este puente podría destruirlo todo. Nuestra cultura, nuestra forma de vida». Rick se mantuvo firme. «Podría ser la clave para un futuro de cooperación y conocimiento compartido. Aria, por favor, ayúdame a comprender tus miedos». Algo en su tono pareció alcanzarla. Los hombros de Aria se hundieron ligeramente. La máscara de ira se deslizó para revelar un destello de vulnerabilidad. «¿Quieres entender? Bien, sígueme». Ella lo condujo a un rincón apartado de la enfermería, activando una pantalla holográfica. Los ojos de Rick se abrieron de par en par al ver una masa arremolinada de luz y color pulsando con un ritmo sobrenatural. «Esta es la conciencia en desarrollo dentro de mí», Aria explicó con voz apenas por encima de un susurro. «Está evolucionando a un ritmo sin precedentes. Nuestros científicos apenas pueden comprender lo que ven». Rick miró fijamente la pantalla. Mesmer murmuró: «Es hermoso», suspiró. Aria giró la cabeza hacia él con ojos brillantes. «Es peligroso. Esta mente híbrida tiene el potencial de superar a nuestras dos especies, de convertirse en algo fuera de nuestro control o de cerrar la brecha entre nosotros». Rick replicó: «Aria, piensa en el potencial. Esto podría. ¿Sería el mayor avance diplomático de la historia? ¿A qué precio?», exigió Aria, pero había un matiz de incertidumbre en su voz, ahora una grieta en su determinación. Rick se arriesgó y extendió la mano para tomarla. Esta vez no hubo conmoción, ni transferencia de nanitos, solo la calidez de piel con piel. «Podemos afrontar esto juntos», dijo en voz baja. «Déjame ayudarte. Déjame entender tu mundo, tu cultura.
Tiene que haber una manera de avanzar que no termine en miedo y aislamiento. Los dedos de Arya se apretaron alrededor de los suyos. Sus ojos escrutaron su rostro durante un largo instante. Ninguno de los dos habló. Luego, casi imperceptiblemente, asintió. A partir de esa noche, Rick y Arya comenzaron una peligrosa danza de reuniones clandestinas e intercambios prohibidos bajo la apariencia de chequeos médicos. Pasaron horas hablando, compartiendo las complejidades de sus respectivas culturas y los miedos que los impulsaban. Rick conoció a la Novian, una profunda conexión con su conciencia colectiva, como la idea del pensamiento individual era emocionante. Intimidante y aterrador para ellos, Arya a su vez llegó a comprender el impulso humano de exploración y conexión con el paso de los días. Sus conversaciones se volvieron más personales, las barreras entre ellos se derrumbaron. Rick se sintió cautivado por el ingenio rápido y la calidez oculta de Arya. Arya descubrió una gentileza en Rick que contradecía su enérgica personalidad diplomática. Una noche, mientras analizaban datos sobre la conciencia híbrida en desarrollo, sus manos se rozaron. El simple toque envió una sacudida a través de ambos, mucho más potente que cualquier transferencia de nanitos. Sus miradas se encontraron y en ese momento todo cambió. Sus labios se unieron en un beso que desafió la física y la biología. Dos seres alienígenas encontrando una conexión que trascendió las especies. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Esto es una locura», Arya susurró, pero ella no hizo ningún movimiento para apartarse. Rick le indicó con suavidad con la cara, «Tal vez, pero se siente bien». Desde ese momento, sus reuniones secretas adquirieron una nueva dimensión. Besos robados y tiernos abrazos marcaron sus conversaciones sobre diplomacia y biología. Sabían que los riesgos eran enormes, pero ninguno de los dos podía negar el creciente vínculo entre ellos a medida que avanzaba el embarazo de Arya. Rick aprendió a comunicarse telepáticamente con la conciencia en desarrollo. La experiencia fue diferente a todo lo que había conocido. Un torbellino de pensamientos y emociones que lo dejaba mareado pero eufórico. «Es increíble», le dijo a Arya una noche. Su voz se llenó de asombro. «Puedo sentir su curiosidad, su potencial, no es una amenaza. Arya, es un regalo». La mano de Arya se posó sobre su abdomen. Su expresión, quizás conflictiva, pero el Alto Consejo no lo ve así. Están hablando de la terminación. A Rick se le heló la sangre. «No pueden. Arya, tenemos que hacer algo». Pero antes de que pudieran formular un plan, las alarmas sonaron por toda la estación. El dispositivo de comunicación de Rick cobró vida con un mensaje urgente del embajador de la Tierra Johnson. La voz severa de su superior sonó: «La situación se ha vuelto incontrolable. Las facciones conservadoras exigen que rompamos todos los lazos con los alienígenas inmorales. Se le ordena regresar a la Tierra inmediatamente». «Esa es una orden, Johnson». La mente de Rick daba vueltas. Ahora, al irse, miró a Arya. Vio el miedo en sus ojos y supo que no podía abandonarla ni a su hijo nonato. «Lo siento, señor», respondió con voz firme. «Pero no puedo cumplir esa orden. Hay demasiado en juego. Maldita sea, Johnson, esto es más grande que tú. Si no regresas, podría significar una guerra». Rick dijo con la mandíbula abierta. «Entonces encontraré la manera de prevenir esa guerra». Johnson cortó la comunicación, volviéndose hacia Arya. «Tenemos que irnos ahora». Arya asintió. Sus dudas anteriores aparentemente se evaporaron ante la crisis. «Conozco un lugar, un santuario en las montañas dirigido por un grupo de monjes científicos que podrían entender lo que intentamos hacer». Mientras las alarmas seguían sonando, Blair, Rick y Arya pusieron en marcha su apresurado plan de escape con la ayuda de algunos miembros comprensivos de ambas delegaciones. Consiguieron escabullirse de la estación al mando de una pequeña nave de transporte. El viaje a la montaña. El santuario estaba tenso a cada momento, presa de la posibilidad de un descubrimiento,
pero cuando finalmente se sentaron en Hidden Valley, una sensación de paz los invadió. Los monjes científicos los recibieron con cautela. Su curiosidad por la niña híbrida superó cualquier inquietud en los días posteriores. Rick y Arya se encontraron en un refugio de aceptación y asombro científico, libres de las presiones políticas de sus respectivos mundos. Su relación se profundizó. Se robaron momentos de ternura entre las sesiones de investigación y las estrategias diplomáticas. Rick se maravilló de la gentil fuerza que descubrió. Arya, mientras tanto, se sintió atraída por su inquebrantable optimismo. Una noche, mientras estaban en un balcón con vistas al exuberante paisaje alienígena, Arya se volvió hacia Rick con lágrimas en los ojos. «Nunca pensé que pudiera sentirme así. Ella susurró sobre ti, sobre nuestra hija. Tenía tanto miedo, pero ahora Rick la atrajo hacia sí. Su corazón se hinchó. Ahora lo enfrentamos juntos. Pase lo que pase, encontraremos la manera». Como si en respuesta a sus palabras, un repentino pulso de energía telepática los invadió. La conciencia híbrida, cada día más fuerte, se acercó a ambos padres. En ese momento, cuando tres mentes tocaron los límites de las especies y la biología, Rick y Arya supieron que se habían topado. Algo milagroso, su amor, por improbable que fuera, había creado un puente entre mundos. Pero incluso mientras se encontraban bajo el resplandor de su familia recién descubierta, las nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte, tanto la Tierra como Nova Prime se movilizaban. La amenaza de una guerra interestelar se cernía cada vez más cerca. Rick contempló la puesta de sol alienígena. La mano de Ara se apretaba con fuerza en la suya. Habían encontrado el amor y creado vida contra todo pronóstico. Ahora tendrían que luchar para preservarlo, y al hacerlo, tal vez salvar sus dos mundos de la destrucción mientras las primeras estrellas comenzaban a brillar en el crepúsculo cada vez más profundo. Rick hizo una promesa silenciosa de que encontraría la manera de hacer que sus líderes entendieran que la niña que crecía dentro de Arya no era una amenaza, sino una promesa de un futuro donde los límites entre las especies se difuminaban, donde la comprensión podía triunfar sobre el miedo. No sería fácil. El camino por delante estaba lleno de peligros e incertidumbre, pero al sentir el suave pulso de la conciencia híbrida rozar su mente, Rick supo que era una batalla que valía la pena librar juntos. Forjarían un nuevo camino, no solo para ellos mismos, sino para dos civilizaciones al borde de la grandeza o la aniquilación. El siguiente paso era suyo y el destino de los mundos pendía de un hilo. El santuario de la montaña se estremeció cuando la primera ráfaga de armas golpeó sus escudos protectores. El corazón de Rick se aceleró mientras estabilizaba a Arya. Su vientre hinchado era un duro recordatorio de lo que estaba en juego. Nos encontraron. Arya susurró con los ojos abiertos de miedo. Rick asintió con gravedad. Era solo cuestión de tiempo, pero aún no habíamos terminado. Los monjes científicos corrieron a su alrededor, asegurando el equipo y preparando medidas defensivas a través de las ventanas panorámicas. Rick vio naves de la Tierra y Nova Prime descendiendo sobre su valle oculto. La vista de las naves del mundo le retorcieron las entrañas. Esperaba más tiempo para tener la oportunidad de hacerles entender. Embajador Johnson. Una voz áspera crepitó por el comunicador. Soy el almirante Howe de la Alianza Terrestre. Se le ordena rendirse inmediatamente y entregar al sujeto Novian antes de que Rick pudiera responder. Otra transmisión se cortó. Soy el alto consejero Zen de Nova Prime. Exigimos el regreso de la consularia y la abominación que porta. El incumplimiento resultará en su destrucción. Rick intercambió una mirada con Arya. El miedo en sus ojos se había endurecido en determinación. Le apretó la mano, extrayendo fuerza de su tacto. Soy el embajador Rick Johnson. Respondió con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Solicito un alto al fuego inmediato y la oportunidad de dirigirme a ambas partes. Lo que está sucediendo aquí es más grande que cualquiera de nosotros.
Podría cambiar el curso de nuestras civilizaciones. Un tenso silencio siguió. Rick contuvo la respiración, consciente de la respiración acelerada de Arya a su lado. Finalmente, la voz del almirante Hawthorne regresó. «Tienes 5 minutos. Johnson, haz que cuenten». Rick exhaló bruscamente. No fue mucho, pero fue un sobresalto. Se giró hacia los monjes científicos. Pueden configurar una transmisión para ambas flotas, y si es posible, retransmitirla a la Tierra en Nova Prime. El monje líder, una figura serena llamada Corva, asintió. Se hará, embajador, pero tengan cuidado, la energía requerida puede debilitarse. Nuestros escudos son un riesgo que debemos correr, dijo Rick con firmeza. Miró a Arya, quien asintió en señal de acuerdo mientras los monjes trabajaban fervientemente para establecer la conexión. Rick paseaba por la cubierta del observatorio. Las palabras que necesitaba parecían eludirlo. ¿Cómo podría transmitir el profundo cambio que había experimentado? ¿Cómo podría hacerles entender que el ser que crecía dentro de Arya no era una amenaza, sino una promesa? La suave voz de Rick Arya interrumpió sus pensamientos en espiral. Ella estaba junto a la ventana, con una mano apoyada en su vientre y la otra extendida hacia él. «Ven aquí». Él se acercó a su lado entrelazando sus dedos con los de ella. En cuanto se tocaron, sintió la cálida energía palpitante de la conciencia de su hijo. Irradiaba amor, curiosidad y una paz profunda y duradera. Esto es lo que necesitamos. Mostrárselos. Arya murmuró no solo con palabras, sino con sentimiento. Rick asintió. Formando una idea, Corva preguntó: ¿hay alguna manera de potenciar la señal telepática del bebé para que todos experimenten lo que estamos sintiendo? Los ojos del monje se abrieron de par en par. Es posible, pero inmensamente peligroso. El shock psíquico podría ser devastador para las mentes desprevenidas. Tenemos que intentarlo. Rick insistió en que podría ser nuestra única oportunidad. Mientras Corva y su equipo hacían los ajustes necesarios, Rick sintió el familiar cosquilleo del sistema de transmisión al activarse. Respiró hondo. Apretó la mano de Arya una última vez antes de ponerse frente a la cámara. «Ciudadanos de la Tierra de Nova Prime», comenzó. Su voz resonó a través de las estrellas. «Hoy me presento ante ustedes no solo como diplomático, sino como un hombre transformado por un viaje extraordinario». Las palabras de Rick fluían libremente, impulsadas por la profundidad de sus experiencias y la urgencia de su situación. Cuando llegué por primera vez a Nova Prime, pensé que entendía el significado de alienígena. Estaba equivocado. Lo que he descubierto aquí, la belleza, la complejidad, el gran potencial de la unión de nuestras dos especies, va más allá de cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado. Hizo un gesto a Arya, quien se adelantó para unirse a él. Esta es la consoladora Arya de Nova Prime. Es brillante, feroz y sí, ajena a mí en muchos sentidos. También es la mujer que amo y la madre de nuestro hijo. Un gas colectivo pareció ondularse por las ondas de radio. Rick presionó su voz, cada vez más apasionado. Conozco el miedo que te impulsa, el terror a lo desconocido, el instinto de proteger lo familiar, pero te digo ahora que el miedo nos llevará a la destrucción. Lo que hemos creado aquí no es una abominación, es un puente, una oportunidad para un entendimiento genuino entre nuestros pueblos. Los ojos de Rick brillaron mientras se acercaba a la cámara. Viniste. Listos para la guerra, les pido que abran sus mentes a una posibilidad diferente, un futuro donde nuestras diferencias no nos dividan, sino que nos impulsen a nuevas alturas de descubrimiento y cooperación. Se giró hacia Arya y extendió su mano mientras sus dedos se entrelazaban. Sintió la conciencia del bebé surgir, más fuerte que nunca. «Déjenos mostrarles». Rick dijo suavemente. «Abran sus mentes y sientan lo que hemos descubierto». Con un gesto de la cabeza hacia Corva, Rick se preparó. El monje activó el amplificador psíquico, y de repente,
El mundo explotó en luz y sensación. Rick jadeó cuando la conciencia del bebé se expandió, envolviéndolos no solo a él y a Arya, sino que irradiaba hacia afuera en oleadas de pura emoción y pensamiento. Captó fugaces destellos de las mentes. Tocó el asombro de la tierra, los soldados, la conmoción de los novios, los guerreros, la maravilla extendiéndose por dos mundos en un momento impresionante. Todos estaban conectados, humanos y novios por igual. Rick sintió sus miedos, sus esperanzas, su capacidad de amor y comprensión. Lágrimas. Corrió por su rostro mientras se giraba hacia Arya, viendo su propia maravilla reflejada en sus ojos. Entonces, de repente, Arya se dobló con un grito de dolor. El bebé, jadeó, ya viene. La conexión psíquica se rompió cuando Rick atrapó a Arya, dejándola caer al suelo. El observatorio estalló en caos. Los monjes corrían a buscar equipo médico. Los canales de calma zumbaban con una charla confusa. «Quédate conmigo», Rick murmuró acunando la cabeza de Arya en su regazo. «Puedes hacerlo. Podemos hacerlo». Los ojos de Arya se clavaron en los suyos. Llenos de una mezcla de dolor y determinación, susurró mientras el parto de Arya avanzaba. La energía psíquica en la habitación se intensificaba. Cada contracción enviaba pulsos de pura emoción y sensación, bañando a todos los presentes en oleadas de experiencia compartida. Rick sujetó la mano de Arya con fuerza, maravillándose de su fuerza y del milagro que se desarrollaba ante ellos. Nuestro pasado pasó en una nube de sudor, lágrimas y ánimo. Finalmente, con un último empujón heroico, Arya trajo a su hijo al mundo. El primer llanto del bebé fue diferente a todo lo que Rick había escuchado. Un sonido que parecía resonar tanto a nivel físico como psíquico mientras los monjes científicos limpiaban y envolvían al recién nacido. Rick y Arya se inclinaron juntos, exhaustos pero eufóricos. «Es hermoso». Rick respiró, contemplando al niño. Delicados rasgos. Una mezcla perfecta de características humanas y de novia. Arya asintió con los ojos, rebosantes de lágrimas. «Un nuevo comienzo», susurró como si respondiera a sus padres. «Joy». La conciencia del bebé se desplegó una vez más, pero esta vez en lugar del estallido crudo e incontrolado de antes, fue una suave calidez acogedora. Rick sintió que las mentes se conectaban a través del santuario, las naves en órbita y más allá. Una red de emoción y comprensión compartidas que abarcaba dos mundos. Un timbre de la consola de comunicaciones. Rompió el hechizo. El rostro curtido del almirante Hawthorne apareció en la pantalla. Su expresión era una mezcla de asombro e incertidumbre. «Embajador Johnson», dijo bruscamente, «yo sabemos lo que acabamos de experimentar». Su voz se apagó, aparentemente sin palabras. Otra pantalla. Cobró vida, mostrando al alto consejero Zen, no Ayan. La habitual severidad del líder suavizó sus ojos, abiertos por la sorpresa. La cónsul Arya Zen dijo en voz baja, «Es cierto que este niño tiene habilidades que van más allá de nuestra especie». Arya asintió, acunando al bebé cerca. «Es más que eso. Ese consejero, nuestro niño es un puente entre nuestros mundos, una encarnación viviente de lo que podemos lograr juntos». Rick dio un paso adelante, rodeó con el brazo los hombros de Arya. «Lo que todos han experimentado. Hoy es solo el comienzo. Este niño representa un nuevo camino hacia adelante, uno de cooperación, comprensión y descubrimiento compartido. Les pedimos que dejen de lado sus miedos y aprovechen esta oportunidad». Siguió un largo momento de silencio. Rick contuvo la respiración, consciente de las armas que seguían apuntando al santuario. Finalmente, el almirante Hawthorne se aclaró la garganta. «Bajen todas las armas», ordenó. Creo que tenemos que hablar». La consejera Zen asintió. «Un acuerdo. Un alto el fuego, como mínimo, y quizás una delegación para reunirse con este extraordinario niño». La tensión en la sala se disipó,
reemplazada por una cautela. Optimismo mientras los monjes científicos se apresuraban a hacer los preparativos para la llegada de los diplomáticos. Rick y Ara intercambiaron una mirada de profundo alivio y esperanza. «Lo logramos», murmuró Rick, dándole un suave beso en la frente a Arya. Arya sonrió mirando a su hijo dormido. «Niño, no, mi amor. Solo hemos comenzado». 5 años después, Rick se encontraba en la plataforma de observación de la estación Harmony. La esfera azul arremolinada de la Tierra llenaba la mitad de la vista. El brillo etéreo de Nova Prime ocupaba la otra mitad. La vista nunca dejaba de dejarlo sin aliento. Un recordatorio constante de lo lejos que habían llegado. Pensamientos profundos. La melodiosa voz del embajador Arya lo sacó de su ri. Ella se deslizó a su lado, tan elegante y cautivadora como el día en que se conocieron. Rick sonrió, tomándole la mano, simplemente apreciando la vista y recordando lo cerca que estuvimos de perder todo esto. Arya asintió. Su expresión se tornó melancólica. «Parece otra vida, ¿no? Ha cambiado tanto». «¿Cómo si?» Un agudo. Una señal resonó por el pasillo. Momentos después, una pequeña figura llegó a toda velocidad a la cubierta. Un torbellino de risas y extremidades agitadas. Nova Ara gritó. Su tono era severo, pero teñido de afecto. «¿Qué hemos dicho sobre correr en la estación?» Su hija se detuvo en seco. Sus ojos iridiscentes se abrieron de par en par con fingida inocencia. A los 5 años, Nova era una mezcla perfecta del cabello rebelde de sus padres, Rick, la piel brillante de Arya y una personalidad única. «Lo siento, mamá Nova». Estaba emocionada. El tío Zen dijo que el nuevo proyecto de hibridación está listo para comenzar. Rick rió entre dientes, alzando a Nova en brazos. «¿Es así yo? Supongo que quieres ser la primera en la fila para conocer a los nuevos bebés». Nova asintió con entusiasmo. «¿Puedo? Papá, por favor». Rick intercambió una mirada con Arya, quien sonrió y se encogió de hombros. «No veo por qué no. Es apropiado que nuestro pequeño constructor de puentes dé la bienvenida a la próxima generación mientras se dirigían a la guardería de la estación». Rick, maravillados de cuánto había cambiado en 5 cortos años, los acuerdos de armonía firmados tras el nacimiento de Nova marcaron el comienzo de una nueva era de cooperación entre la Tierra y Nova Prime. El proyecto de hibridación, que una vez fue fuente de miedo y controversia, era ahora el programa más solicitado de la galaxia. Entraron en la guardería y la encontraron llena de actividad. Parejas humanas y de novios se mezclaban libremente. Su emoción era palpable. En una esquina, un grupo de monjes científicos calibraba el equipo, preparándose para guiar la creación de las nuevas minas híbridas. El alto consejero Zen, ahora un querido amigo. El tío honorario de Nova los invitó a acercarse. Los invitados de honor han llegado. Nova, pequeña, ¿estás lista para conocer nuevos amigos? Nova se escabulló de los brazos de Rick. Su rostro se iluminó de curiosidad al acercarse a la primera cápsula de incubación. Sus habilidades telepáticas innatas se extendieron, conectando con la conciencia en desarrollo. La conciencia de toda la habitación pareció contener la respiración mientras los ojos de Nova se abrían de par en par. Luego, lentamente, una brillante sonrisa se extendió por su rostro. «Oh», respiró. «Son hermosos», como si respondiera. Una ola de suave energía psíquica pulsó por la habitación. Los padres reunidos jadearon asombrados al experimentar los primeros pensamientos y emociones de sus hijos. Rick apretó a Arya contra su garganta con emoción. Este era su legado, no solo Nova, milagrosa como era, sino esta nueva era de comprensión y cooperación. «Lo hicimos bien, ¿no?», murmuró Arya, inclinándose hacia él. Sus ojos brillaban. «Lo hicimos, mi amor, y solo estamos empezando», mientras observaban. Nova revoloteaba de cápsula en cápsula, saludando cada nueva vida con un entusiasmo desbordante.
Rick sintió una profunda esperanza por el futuro. Se habían enfrentado, el miedo superado, los prejuicios y forjado un nuevo camino hacia adelante. Y ahora, como una nueva generación de niños híbridos preparados para entrar al mundo, ese camino se extendía ante ellos, brillante y con posibilidades. Las estrellas, una vez frías y distantes, ahora los llamaban con la promesa de nuevos descubrimientos y conexiones más profundas. Cualquier desafío que les aguardara. Rick sabía que los enfrentarían juntos, no solo como individuos o incluso como especie, sino como una familia galáctica unida. La risa de Nova resonó alegre y libre, un sonido que unía mundo y abrió corazones, y en ese momento Rick supo que su historia de amor, increíblemente hermosa y transformadora, resonaría en el cosmos para las generaciones venideras.